cada semana, en este caso con un nuevo tema, ¿no?, que va a aportar seguramente más conocimiento y también que nos va a permitir abrevar en esto de ir avanzando en lo que fue nuestra primera parte, podríamos decir, nuestro rol fundacional, ¿no?, como nación hace bastante ya. Tenemos en línea al profesor Germán López, a quien sin más protocolos le decimos muy, pero muy buenas tardes, profe, y bienvenido. Buenas tardes, Mario, un placer estar nuevamente en tu programa y un saludo a toda tu audiencia. Bueno, muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, también déjame, por favor, antes que empieces a desarrollar el ítem, que este viernes vamos a tener también el honor de contar contigo, porque estaremos requiriéndote para que nos hables un poquito acerca de la vuelta de obligado, ¿verdad? Si podés este viernes. Sí, cómo no, sí, vamos a hablar un poco sobre ese tema, un gran tema como es la soberanía, ¿no? Sí, cómo no. Considerando también, y lo traemos a colación, que hoy, 13 de noviembre, se conmemora el Día del Pensamiento Nacional. Ah, no lo sabía. Bueno, Sí, bien. Recordamos el día del natalicio de Arturo Jauretche, ese gran pensador nacional. Bien, bueno. Perfecto, gracias por traernos este recuerdo y esta mención. Profesor, no quiero sacarte de foco, pero vos habías dicho la semana pasada, le comento a la gente que por ahí no te escuchó, que ibas a desarrollar el tema de la salud, ¿no? De cómo España miraba lo que hoy se diría genéricamente a la salud pública de estos lares. Exactamente, sí, la salud para indígenas, mestizos y españoles después de la conquista, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Siempre respondiendo a esta falsa idea de que la conquista española no dejó nada bueno y solo trajo atrasos, saqueos y genocidio, ¿no? Que es lo que decimos siempre. Tratamos de argumentar en contra de esta falsa idea. Ya habíamos hablado la semana pasada sobre la educación popular, ¿no?, que recibieron mestizos o indígenas por parte de los frailes misioneros, desde por lo menos principios del siglo XVI. Cuando en Europa se comenzó a hablar de educación popular recién a partir de 1833, con François Guizot, ¿no?, con la creación de las primeras escuelas primarias superiores. Hispanoamérica se había adelantado 300 años en esa materia. Por eso Belgrano habla de nuestros amados príncipes 2 días antes de la Revolución. ¿Por qué dice esto Belgrano? Bueno, lo mismo sucedió con lo mismo que sucedió con las escuelas primarias y universidades, sucedió con la creación de hospitales también. El primer hospital para indígenas fue el Hospital San Nicolás de Bari, en la ciudad de Santo Domingo, en lo que hoy es República Dominicana. Y esto fue en 1503. Esto fue una política de Estado, ¿no?, estipulada en las leyes de Indias. En 1541 se emite una ley por parte de Carlos V, el emperador, que decía, y voy a citar, que se funden hospitales en todos los pueblos de españoles e indios. Encargamos y mandamos a nuestros virreyes, audiencias y gobernadores que con especial cuidado provean que en todos los pueblos de españoles e indios, de provincias y jurisdicciones, se funden hospitales donde sean curados los pobres enfermos y se ejercite la caridad cristiana. Y acá comienza a tallar un concepto que es la caridad cristiana, que es lo que caracteriza justamente esta conquista, ¿no?, que, como decimos siempre, tuvo un carácter misional. Por eso es una conquista tan particular. Es decir, no fue una conquista utilitarista, donde el fin último es la búsqueda de la ganancia. No fue así en la conquista española. No hubo una política de Estado en ese sentido, como pretenden hacernos creer. Ya hablamos de que la explotación económica solo se enviaba a España el quinto real, es decir, el 20% de lo producido, que era muchísimo, por supuesto, ¿no?, de lo producido en todos los ramos de la industria. Este también es un tema para hablar en otra oportunidad, Mario, que es el desarrollo de la industria después de la conquista, ¿no? Entonces, el móvil principal no fue el utilitarismo, no como política de Estado. En cuanto a individuos particulares, por supuesto que hubo saqueos, hubo sobornos, hubo robos, etcétera, pero no fue ese el fin último de la conquista.
El fin último fue la evangelización como política de Estado. Después nos podrá gustar más o nos podrá gustar menos que haya sido así, pero el hecho concreto fue la evangelización de estos territorios. Y de ahí surge entonces la idea de caridad cristiana, que es finalmente un acto de amor. Eso es la caridad cristiana, un acto de amor. Que no es dar una limosna para tranquilizar mi conciencia, eso lo hacen los filántropos, ¿no? Que entregan un cheque de miles de dólares para los chicos de África, y así se desentienden de cualquier problema. Claro. Es la moral del fariseo, que solo ama a los buenos, ¿no es cierto? El progresismo posmoderno tiene ese fariseísmo. Sí. De practicar el buenismo. En cambio, la caridad exige amar incluso a los malos, en tanto que ellos han perdido la dignidad no han perdido la dignidad de persona humana, aun cuando estén en pecado. Por eso la pena de muerte en nuestros países no tiene asidero, porque siempre creemos que ese pecador se puede arrepentir. Y cuando un pecador se arrepiente hay una fiesta en el cielo. Por eso fue tan importante el debate de Valladolid. También vamos a hablar de este debate, donde se debatía si los indígenas eran humanos o no. Ese fue un debate que se dio. Sí. De hecho, se ordenó suspender la conquista por un tiempo prolongado, ¿no? Hasta definir quiénes eran los que tenemos frente a nosotros. Y esto era muy importante, porque si eran humanos, tenían dignidad y debían ser bautizados, y no podían ser esclavizados. Por eso, tempranamente llega el primer cargamento de esclavos negros en 1511, porque consideraban que los negros no tenían alma. Era por lo tanto fueron cosificados, es una decir, creencia, ¿no? Claro, fueron tratados como una cosa que se podían comprar y vender. Es duro decirlo así, es duro, pero la historia de la humanidad es muy cruel, Fue una actividad legal vender a una persona. Digo esto porque que una cosa sea legal no quiere decir que sea éticamente aceptable, ¿no? Sí, exacto. Entonces, la caridad exige el acompañamiento, exige la compasión, que es sufrir juntos. Se acompaña al otro en el sufrimiento. No me desentiendo del problema, sino que tomo el problema y lo resolvemos juntos o lo sufrimos juntos. Claro. ¿No? Y ahí sale la tan mentada gauchada nuestra. Y también el sentido de comunidad. Esto se hacía en un momento de la historia donde la salud no era un derecho. Entonces, si no era un derecho, ¿por qué lo hacían los españoles? Por caridad, del principio cristiano. Bueno, entonces decimos todo esto para expresar cuál era el criterio que regía el sistema de salud, donde se fundaron 1.196 instituciones asistenciales en toda Hispanoamérica y Filipinas, entre 1942 y 1898. 51 centros asistenciales solo en el Río de la Plata. La fundación de los hospitales en América fue la solución, tanto caritativa como médica, ante la enfermedad, que fue el gran problema de la época, ¿no es cierto? Esto obligó desde el comienzo de la conquista y la colonización a la fundación de instituciones asistenciales para justamente acoger enfermos de 4 grupos raciales, con diferentes herencias inmunológicas, los españoles, los indígenas americanos, los indígenas filipinos y los negros, esclavos. Y la viruela fue el principal responsable de la hecatombe demográfica ocurrida en el continente tras la conquista española. El 95% de la población indígena murió. ¿95? Ahora, 95% Qué tremendo, muere a través de las diferentes pestes, ¿no? Ahora, decir que esto fue un genocidio es por lo menos malintencionado, ¿no? La gripe, o como se llama ahora, influenza, introducida en Santo Domingo a finales de 1493, en 20 años acabó con la población precolombina de las Antillas, antes de que en 1518 llegara de viruela portada por los esclavos africanos, que también, ¿no?, la viruela hizo esclavos. Estas enfermedades diezmaron a la población indígena. Por eso
se creó la cátedra de medicina en las universidades de las Indias, en las universidades hispanoamericanas, antes que en Madrid. Uh-huh. El Hospital General de Madrid fue creado en 1567. En Estados Unidos, el primer hospital fue creado en New York en 1731. Y en Hispanoamérica fue creado en 1503. ¿No? Entonces, la institución que regía el funcionamiento del sistema de salud era el protomedicato, se llamaba así esta institución, ¿no? Que era una institución que certificaba y otorgaba licencias para ejercer la profesión de médico, así como la de cirujano, boticarios. Además de controlar el funcionamiento y estado de salud de todo el reino, ¿no? Por más de 300 años. Fue una gran institución. También se instituyó un sistema de transporte de viajeros enfermos. En Nueva España, en el actual México, utilizaban este sistema, ¿no? de grandes reatas de mulas para trasladar enfermos. Existieron casos excepcionales, como los llamados pueblos hospitales, o incluso República Hospital, creado en México en 1532 por Vasco de Quiroga. Y se hablaba de república en el sentido de utopía, ¿no? Como la utopía de Tomás Moro. Se proponía la fundación de pueblos o ciudades donde toda la población estuviese involucrada en la asistencia a los enfermos. Protección, sostenimiento material, educación, evangelización de los huérfanos, de las viudas, de los pobres, etcétera, etcétera. Los protegían de las injusticias de los conquistadores también. Vasco de Quiroga denunciaba los abusos y violencia de los conquistadores permanentemente, sobre todo en las primeras décadas de la conquista, que fue de una brutalidad muy grande. Porque cuando se habla de leyenda negra como una gran mentira, toda mentira de este tipo se construye sobre una base de verdad, ¿no? Sobre una base cierta. Claro, sí, sí, sí. Y ahí están las denuncias de todos los obispos pertenecientes a las diferentes órdenes religiosas denunciando los abusos. El más conocido de ellos es Bartolomé de las Casas, que también merece un programa aparte, ¿no? Estos pueblos hospitales han quedado como ejemplo de cómo funcionaba una sociedad cristiana primitiva. Entonces, los hospitales eran todos hospitales públicos, pero podían ser de gestión privada. Por ejemplo, el hospital fundado por Hernán Cortés en 1521, que funciona hasta el día de hoy, funcionaba y se administraba a través de un patronato, ¿no? Y el sostenimiento se hacía sobre hipotecas a particulares, a propiedades urbanas, a negocios que rodeaban el hospital, a diferentes haciendas, etcétera, etcétera. Lograban tener los recursos, claro, un fondo, digamos. Claro, un fondo para mantenerse, ¿no? En 1715, la Orden de San Juan de Dios atendía 57 hospitales en América, con un total de 1.587 camas, que estaban atendidos por 541 hermanos de la Orden, donde ingresaban un promedio de 18.000 enfermos anuales. Los hospitales acogieron tanto a españoles como a mestizos, también a mulatos y también a los indígenas, ¿no? Otras instituciones asistenciales tenían salas separadas para cada uno de ellos. En algunos eran salas separadas, en otros no, según la gestión. Para 1627, la mayoría de las ciudades fundadas por los españoles en América, con más de 300 vecinos, tenía un hospital. Y casi todos los hospitales tenía un cirujano, al menos. Aunque pocos contaban con médicos graduados, ¿no? Porque había escasez de médicos, pero como la hay hoy. También debemos decir que cuando hablamos de hospitales, no todos tienen una arquitectura suntuosa, con techos de tejas, por ejemplo, ¿no? La mayoría de los hospitales eran humildes casas de madera o de adobe con techo de paja, que eran las casas de la época, las edificaciones de la época. Un detalle que muestra la calidad de la atención y el trato humanitario que recibían los indígenas es que las reales ordenanzas establecían que los practicantes debían dar los alimentos con sus propias manos, con caridad. Mirá vos, qué bárbaro, qué título ese. ¿Qué título? Ese, no, mirá vos, El que recibía al enfermo era un capellán.
que antes de ser atendido por el médico, lo hacía confesar al enfermo, es decir, tomar el sacramento de la confesión para descargar la conciencia de los pecados. Lo interesante de esto es que los sacerdotes tenían la obligación de hablar en las lenguas nativas, lo que favoreció mucho la evangelización, ¿no? Todos los capellanes se expresaban en la misma lengua que la del paciente. Estaban obligados a hacerlo así, estaban obligados a conocer el náhuatl, el otomí, el tarasco, el maya, el chincha, el quechua, el guaraní. Es decir, la evangelización no fue violenta, sino que fue de un modo muy sutil, ¿no? En su propio idioma y adaptando los mitos indígenas a la Sagrada Escritura. Es por eso que fue aceptado por las comunidades. Fue una transculturación, ¿cierto? La conquista fue un hecho muy particular, no se le puede tomar como una conquista más. La alimentación de los enfermos indígenas se hizo en lo posible respetando sus hábitos también. Siempre que se pudo, digo lo posible porque no siempre tuvieron los enfermos una alimentación suficiente. Es decir, según el nivel de rapacidad de la administración, como pasa siempre, Mario, ¿no? Había buenas administraciones y otras absolutamente corruptas. Nada que nos deba asombrar, ¿no es cierto? Y siempre en las puertas de los hospitales se acostumbraba a ofrecer comidas a los pobres. Y en estos hospitales se conjugó el conocimiento de la medicina medieval con las nuevas técnicas que habían aprendido de los árabes. La cultura árabe fue el centro del mundo durante 500 años, su desarrollo cultural era extraordinario, y todo ese influjo vino mediante España. Sin embargo, acá se produjo un cambio revolucionario al combinarse con la influencia de la medicina indígena, que tenía un amplio conocimiento de las propiedades curativas de las plantas autóctonas. Es decir, el conocimiento farmacéutico recibió un aporte gigantesco y se convirtió en la más completa del mundo, ¿no? Los médicos del Hospital Real de Naturales utilizaron tanto las hierbas, las raíces y los frutos originarios de Europa, África y Asia, combinándolos con los autóctonos. Fue un salto de calidad extraordinario. Qué bárbaro, ¿no? Sí, impresionante, ¿eh? Impresionante. Esto permitió a los indígenas gozar de la mejor medicina del mundo. Ningún europeo en ningún hospital de París, Londres o Berlín tenía a su disposición las raíces y las hierbas medicinales que se las administraba a los indígenas en América. Tal es así que el mismo emperador Carlos V envía a su médico personal a fin de que realizara un estudio exhaustivo de las hierbas medicinales que se estaban empleando en América. Entonces, Mario, a nosotros nos están vendiendo una historia equivocada, ¿no es cierto? Durante la época colonial, durante los 300 años de dominio español, la sociedad colonial vivió bajo un principio rector que fue la caridad cristiana. Eso es muy interesante, porque después vino el periodo revolucionario, con las ideas de la Ilustración francesa, donde la idea de Dios fue reemplazada por la diosa razón. Se reemplaza la idea de Dios y en el centro del universo se coloca al hombre. Y esto trajo consecuencias graves para los pueblos originarios, porque en 1822, después de 269 años de atención hospitalaria a los indígenas, el Hospital Real de Naturales de México, por decreto de Agustín Iturbide, que era un ilustrado, fue clausurado con el argumento de que los indígenas eran ciudadanos y hombres libres. Como eran libres, ya no necesitaban protección. Y acá aparece un concepto mágico que es la libertad, ¿no? Todo se hizo en nombre de la libertad, y cada uno entendió el concepto de libertad como quiso. Finalmente fue la libertad del zorro en el gallinero, ¿no es cierto? Profe, la verdad que es magistral, pero bueno, atendiéndonos a los tiempos tiranos, yo te pediría, no sé si vos querés por ahí el lunes continuar con este tema o tenés algo preparado, porque me parece que es formidable esto, ¿no? Que vas marcando de la salud aquí en nuestros territorios, ¿no? En estos pagos del sur. Sí, Mario, por ahí vamos a desarrollar un poco lo que fue la industria. Está bien. Y voy a cerrar con algo que dijo Garcilaso de la Vega, el Inca Garcilaso,
en su libro Los comentarios reales del Inca. ¿Te acordás que habíamos hablado que San Martín recomendaba leer e imprimir? Y el Inca decía: a los hijos de español y de India, o de indio y española, nos llaman mestizos por decir que somos mezclados de ambas naciones. Fue impuesto por los primeros españoles que tuvieron hijos en India, y por ser nombre impuesto por nuestros padres y por su significación, me lo llamo yo a boca llena y me honro de él. Esto le decía un descendiente de Garcilaso de la Vega. Claro, bien. Profe, te agradezco infinitamente este contacto de este día lunes. Un abrazo grande, gracias por todo lo que nos has mostrado hoy y estamos encontrándonos nuevamente el viernes, si Dios quiere. Cómo no, Mario, abrazo grande y un saludo a toda tu audiencia.